Pues en el pasado no se explicaba por qué se debe creer lo que se cree, sino que de manera imperativa se decía que se debe creer porque se debe creer y punto. Esto recíbelo por fe. Claro, es muy bueno recibirlo por fe, pero si tú puedes explicarme, porque yo tengo que recibir el enunciado que tú estás emitiendo, yo puedo razonarlo y ejecutarlo si es coherente con la verdad bíblica. ¿Okay? ¿Pueden ver la pantalla compartida? Así es. Ok. Bueno, como dijo el maestro, me concierne en esta ocasión. Déjame poner para acá el cronómetro. Yo tengo un cronómetro acá, ok. Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento de Paul Saldivar. Este libro, escrito por este autor, es una obra introductoria de carácter histórico-teológico que busca explicar el trasfondo literario, religioso y cultural que dio origen a los escritos del Nuevo Testamento. El autor es escritor, teólogo, jurista y pastor hondureño con una sólida trayectoria intelectual. Su estilo incluyen, o sus estudios incluyen, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Honduras, graduado con excelencia. Tiene una licenciatura en Teología por el Seminario Teológico de Honduras, Tegucigalpa, y un doctorado en Derecho por la Universidad de Barcelona, donde obtuvo la calificación de cum laude. Este autor, Saldívar, presenta de manera accesible los diversos contextos y tradiciones que vinieron a influir en la formación del pensamiento cristiano primitivo. Es un autor latinoamericano dedicado a la divulgación de la Biblia y la teología, con especial interés en acercar los resultados de la investigación académica al público pastoral, estudiantil, como estamos nosotros acá, y eclesial. Su enfoque es una combinación de elementos del método histórico crítico con una sensibilidad, ¿verdad?, pedagógica, lo que permite que temas complejos sean comprendidos sin perder ningún rigor. Objetivos de esta exposición y de mi trabajo de investigación. Número uno, analizar el contexto histórico y literario del Nuevo Testamento, reconociendo su relación con las tradiciones judías del Segundo Templo y la literatura intertestamentaria. Segundo, identificar las principales fuentes literarias que influyeron en los escritos del Nuevo Testamento, tales como los escritos de la secuela judía, los libros deuterocanónicos y los pseudoepígrafos. Tercero, fomentar una comprensión racional y crítica de la fe bíblica, mostrando así que el estudio histórico y académico de las escrituras no debilita la fe, sino que la fortalece y la hace dialogable con la generación actual. A este subtítulo introductorio, yo me atreví a ponerle el título o subtítulo enseñando lo mismo de forma diferente, porque los tiempos han cambiado. Todo teólogo exégeta tiene que estar consciente de este enunciado. Pues el compromiso del exégeta al hablar a esta generación, o sea, no es de la misma manera de como nos hablaron a nosotros también, tal vez en la generación pasada, porque los tiempos están en constante evolución. Pues en el pasado no se explicaba por qué se debe creer lo que se cree, sino que de manera imperativa se decía que se debe creer porque se debe creer y punto. Esto recíbelo por fe. Claro, es muy bueno recibirlo por fe, pero si tú puedes explicarme, porque yo tengo que recibir el enunciado que tú estás emitiendo, yo puedo razonarlo y ejecutarlo si es coherente con la verdad bíblica. Entonces, se debe tener claro que esta generación cuestionará lo que la pasada generación no ha cuestionado. Tiempos atrás, todo aquel que cuestionaba el dogma o dogmas impuestos
eran excluidos. Un ejemplo de esto fue Lutero. Martín Lutero nunca quiso salir de la iglesia católica, sino que cuando cuestionó ciertos manejos, entonces quedó excluido. Él quería hacer una revolución, una reforma desde adentro y no ser excluido. Sin embargo, como cuestionó en ese tiempo y fomentó ese pensamiento revolucionario, intelectual, espiritual, fue excluido. Entonces, esta forma, ¿verdad? Aterrizando más en el tema, impidió que se desarrollara una mente crítica y que las personas no pensaran por sí mismas porque le imponían, ¿verdad? El dogma, el pensamiento, sin poder razonar, y si razonabas serás excluido. Pues la falta de información obligaba a creer a la generación pasada cualquier cosa que se le dijera a causa de las limitaciones al acceso de la información. Señores, en tiempos atrás no cualquiera tenía un libro. Y tiempos más antiguos, la gente que tenía libro era la gente rica, mayormente. Ahora los asuntos y el acceso a la información es totalmente diferente, porque los millennials tienen acceso a la información a distancia de un clic. Cualquier cosa que se diga, esta generación la puede consultar. Y el autor del libro, la fuente que dieron origen en el Nuevo Testamento, Raúl Saldivar, decía a través de Google. Pero yo en mi tiempo, Darwin Cepeda puede decir con la IA. Y demás aplicaciones que han sido creadas y que seguirán apareciendo. O sea, antes la gente decía, bueno, esto es así, 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 y la gente tenía que callar y recibirlo porque no tenía acceso a la información. No había esa libertad de acceso. Sin embargo, ahora, con un solo clic, con una ordenanza, ya usted tiene acceso a la información. Por eso, hoy más que nunca debemos prepararnos académicamente, porque la juventud, la generación que está subiendo, va a cuestionar lo que usted le va a decir. Y si usted se equivoca hablando, lo van a saber y va a ser confrontado o confrontada. Cierre de este primer punto. Y yo redacté, y es que se debe quitar el ropaje del miticismo e irracionalidad con el que se devolvió, con que se envolvió la Biblia a través de las generaciones pasadas. Cuando que redacté, porque estas son palabras del autor del libro, lo puse como cierre aquí de este punto. Los estudiosos de la palabra de Dios deben explicar a esta generación cómo se formaron y qué fuente utilizaron los redactores de los libros que componen el canon del Nuevo Testamento, para que quede claro la humanidad y la racionalidad de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. O sea, hubo un contexto histórico, un contexto circunstancial. Lo que tenemos hoy no salió como arte de magia. Hubo un proceso humano también, divino, ¿verdad? Es como una sinergia, podría decir. Escritos de escuelas judías. O sea, como fuente literaria del Nuevo Testamento, tenemos la escuela de los fariseos, los saduceos y los esenios. Ahora, podemos ver por historia y tradición que los judíos han sido un pueblo religioso, depositario exclusivos de la revelación de Dios e instrumento del Eterno en la conducción de su plan de redención de la humanidad, disculpen. Estos son poseedores de una rica cultura literaria que es digna de ser estudiada y tomada en cuenta, claro está, con un ojo crítico, ¿verdad? Analizando si está en coherencia con los principios establecidos en la palabra de Dios. Gran parte de la producción literaria religiosa de los judíos tuvo su origen en el periodo intertestamentario, en el cual surgieron tres escuelas de pensamientos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Rápidamente podemos ver la teología panorámicamente de los fariseos. Estos creían en la resurrección del cuerpo, creían también en la figura del Mesías, aunque había una discrepancia acerca de qué clase de Mesías iba a ser y quién iba a ser. Los fariseos reconocieron como canónico no solo la Torá, la ley, sino también los libros Neviín, los profetas, Ketubín, escritos conformado así
conformando así el Tanaj, que es la Biblia hebrea, equivalente a nuestro Antiguo Testamento. Sostenían la creencia de la predestinación, considerando compatible este concepto con el libre albedrío, bajo la premisa de que el individuo debía asumir la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal. Rápidamente, para que el tiempo me alcance, voy a entrar en la literatura religiosa de los saduceos. Los saduceos reconocían exclusivamente la Torá como autoridad religiosa. No creían en ángeles, no creían en demonios. Rechazaban el resto de la literatura considerada canónica por otros grupos judíos. Asimismo, se opusieron firmemente a la tradición oral representada por el Talmud y descartaron toda literatura apócrifa y apocalíptica desarrollada en su tiempo. Esta gente solamente creía en el Pentateuco. Por eso la teología y la literatura saducea fue muy pobre. Y después del año 70, de la destrucción del templo, después de Yeshua HaMashiach, después del Cristo eterno, haber ascendido a los cielos, 70 años después fue destruido el templo, este grupo desapareció. Sin embargo, la literatura farisaica ha sobrevivido. Y señores, el pensamiento teológico que impera en el judaísmo actual, el 90% tiene una corte de los fariseos, pero un corte farisaico que está ligado a aquellos que se oponían al pensamiento cristiano, a Cristo, de manera imparcial. Entonces, tenemos la escuela de los esenios. Los esenios fueron grupos religiosos surgidos en el periodo intertestamentario durante la dinastía Asmonea. Se organizaron como una comunidad cerrada, establecida principalmente en la cercanía del Mar Muerto y Jericó, y se considera posible que Juan el Bautista haya tenido relación con ellos. Hay gente que especula, que dicen que Juan el Bautista podría ser esenio. Los académicos están divididos en esta postura. Algunos dicen, sospechan, otros que no. Y la verdad que Juan da señales de que podría o pudo haber sido esenio. Sin embargo, no hay una conclusión fuerte acerca de esto. Se diferenciaron ellos, los esenios, radicalmente de otros grupos judíos como fariseos y saduceos, a quienes criticaron por sus creencias y prácticas. Su pensamiento y vida religiosa se sustentaban en un importante cuerpo literario cuyo conocimiento se amplió significativamente con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran en el año 1947. La literatura esenia se clasifica en 3 categorías: textos bíblicos, escritos apocalípticos y obra propia de la secta. Vamos entonces, los libros deuterocanónicos como fuente primaria de los escritos del Nuevo Testamento. Dentro de la literatura histórica del periodo intertestamentario, destacan los libros de los Macabeos, compuesto por 4 obras con distinto grado de aceptación canónica. El primero y segundo de Macabeo fueron reconocidos por los judíos de Alejandría y posteriormente por la Iglesia Católica como deuterocanónicos, aunque no fueron aceptados por ciertos sectores del judaísmo palestinense y fueron excluidos, señores, de la Biblia protestante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Estos libros narran la revuelta macabea, la resistencia contra Antíoco Epífanes y los acontecimientos derivados de ese conflicto. En medio de este proceso y este acontecimiento es donde nace la fiesta Hanukkah, la fiesta de las luces. El tercero y cuarto de Macabeo, por su parte, son considerados canónicos únicamente por la Iglesia Cristiana Ortodoxa. El tercero no trata propiamente de los Macabeos, sino de la persecución llevada a cabo por Ptolomeo IV Filator, mientras que el cuarto se centra en el martirio de una madre y sus 7 hijos que prefirieron la muerte antes que transgredir la ley judía. Desde el punto de vista teológico, los libros de los Macabeos contienen conceptos propios del contexto intertestamentario que posteriormente fueron retomados y desarrollados por los autores del Nuevo Testamento. En este sentido, estos escritos, señores, se constituyen en una fuente significativa para la teología cristiana, al aportar ideas y categorías doctrinales que influyeron en la formulación de elementos centrales de la fe cristiana. O sea, los escritos, ¿verdad?,
de primera, segunda y tercera Macabeo, deuterocanónicos, influyeron, ¿verdad?, de manera fuerte en ciertas posturas teológicas cristianas. Por ejemplo, segunda de Macabeo 7:36 introduce la idea de la conciencia después de la muerte, al afirmar que los mártires ya gozan de la vida eterna prometida por Dios. Esta concepción armoniza con enseñanzas neotestamentarias como la parábola del rico y Lázaro y demuestra que tal creencia no era ajena al pensamiento judío del tiempo de Jesús. Fíjense que en el Antiguo Testamento usted no veía esa esperanza tan clara de la vida eterna o de la vida después de la muerte. Esto surge en el periodo intertestamentario y cuando Cristo viene se amplía, ¿verdad?, el conocimiento de la eternidad. De igual modo, 4 de Macabeo 17:12 aporta los conceptos de inmortalidad del alma e incorruptibilidad, los cuales concuerdan plenamente con la teología paulina expuesta en 1 Corintios 15. En conjunto, la concordancia entre la doctrina desarrollada de la literatura intertestamentaria y la enseñanza paulina confirma que los libros de los Macabeos constituyeron una base teológica significativa para la formulación cristiana del dogma de la resurrección. Tenemos también los libros pseudoepígrafes, que fueron como fuente primaria de la escatología cristiana. Los pseudoepígrafes, del griego pseudos, falsos, epígrafe, escribir, son textos religiosos antiguos, como ustedes lo ven allí, atribuidos falsamente a personajes famosos del pasado, como Adán, Enoc, Abraham, Moisés o Isaías. Fue compuesta aproximadamente entre 150 antes de Cristo y 100 después de Cristo, y gran parte de ella posee un marcado carácter escatológico hasta el punto de considerarse el origen del género apocalíptico. Su finalidad era dar autoridad al escrito usando el nombre de una figura venerada. No forman parte del canon bíblico judío ni cristiano, aunque influyeron en el pensamiento religioso del Segundo Templo. Entonces tenemos las características principales de los pseudoepígrafes: atribución falsa al autor real, escribe en nombre de un personaje antiguo, contexto judío del Segundo Templo, muchos provienen de los siglos 2 antes de Cristo y 1 después de Cristo, relatos ampliados del Génesis, visiones apocalípticas, viajes celestiales, ángeles y demonología e interpretación de la ley. Ejemplos importantes de libros pseudoepígrafos del Antiguo Testamento: tenemos libro de los jubileos, carta de Aristea, tercera de Esdras, tercera de Macabeo, vida de Adán y Eva, ascensión de Isaías, antigüedades bíblicas, pseudos, Filón, y tenemos la otra parte aquí, formación del canon de la Biblia. Señores, la formación del canon bíblico fue un proceso complejo y confuso debido a abundancia de manuscritos y a la diversidad de opiniones entre autoridades cristianas sobre qué escritos debían considerarse sagrados y autoritativos. La iglesia se enfrentó de manera tajante a un panorama desordenado, heredado en gran medida del judaísmo y de múltiples interpretaciones teológicas, lo que hizo necesario un trabajo riguroso de discernimiento para definir un canon o comúnmente aceptado, señores. Durante más de 2 siglos, la iglesia careció de un cuerpo literario uniforme para su enseñanza y culto. Una de las fuerzas que influenció a la iglesia para establecer un canon fue la proliferación de las herejías en los primeros siglos, como Marción, que hacía una diferenciación entre el Señor del Antiguo Testamento y el Señor del Nuevo Testamento. Jehová, un Dios diferente al Cristo eterno. Entonces la iglesia, una de las causas primordiales fue esto, que se estaban levantando personas como Marción, que establecieron un canon y decía, estos son los libros que deben ser aceptados, y la iglesia tuvo que pararse en 2 pies, ¿verdad?, para poder establecer cuáles libros eran canónicos, ¿sí? La mayoría de los herejes en el primer siglo, siglo I, siglo II, eran personas que eran muy exclusivistas, o sea, excluían. Ellos decían, solo aceptamos cartas paulinas, y de los evangelios solo aceptamos y los demás fuera. Entonces, el primer intento formal de establecer un canon fue realizado por Marción, como lo dije anteriormente. A pesar de otros esfuerzos regionales,
no existió consenso general hasta que la Iglesia reconoció la urgencia de contar con un conjunto de escritos autoritativos. Esta necesidad se vio intensificada por la proliferación de literatura cristiana, ¿verdad? Ya en el siglo I existían numerosos relatos sobre la vida de Jesús, como la evidencia del prólogo del Evangelio de Lucas. En el siglo II, Ireneo de León defendió los cuatro evangelios canónicos y rechazó escritos gnósticos como el Evangelio de Judas. A ellos se suma la carta del apóstol Pablo, algunas hoy perdidas, y la amplia producción de literatura gnóstica que generó confusión doctrina entre las iglesias. Por ejemplo, el libro de Juan ataca muchas concepciones gnósticas, por ejemplo, y el verbo se hizo carne. Eso es un enunciado antinóstico, porque los gnósticos decían que Cristo no vino en carne, que vino en apariencia de carne. Ya concluyo, maestro. Ya, sí, ya se me acabó, ya, míralo aquí. Tengo 20 minutos solamente. El estudio serio del Nuevo Testamento exige reconocer, concluyendo, su contexto histórico, literario y humano. Lejos de seguir en el vacío, sus escritos se nutren de tradiciones judías del Segundo Templo, de la literatura intertestamentaria, como los libros deuterocanónicos y pseudoepígrafos, y de diversas corrientes teológicas existentes en su tiempo. Podemos finalizar diciendo que comprender estas fuentes no debilita la fe, sino que la fortalece al mostrar que la revelación divina se expresó mediante procesos históricos y racionales comprensibles. Enseñar hoy implica, por tanto, explicar por qué creemos lo que creemos, dialogando con una generación que valora la razón, la evidencia y el pensamiento crítico, sin perder la profundidad de lo espiritual del mensaje bíblico. Es cuanto, maestro.